Hola por aquí, saludos, muy buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a este espacio que comparto con los abogados de Gallardo Law Firm y estoy con el abogado Ismael Labrador. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes de de lo que se está viendo hoy en la frontera sur. Esta es una imagen de la frontera sur de los Estados Unidos. Como pueden ver, ahí están los migrantes llegando, cruzando a través de todas estas vallas y luego poniéndose en fila para ser procesados por la patrulla fronteriza. Esto es lo que se está viviendo en la frontera de los Estados Unidos, pero lo que se está viviendo en México no es para nada diferente. La situación en Tapachula es extremadamente difícil para miles y miles de inmigrantes, no solo cubanos, hay muchos cubanos, pero también hay miles de inmigrantes de otros lugares que están intentando pues continuar su ruta hacia el centro de México y el norte y poder allí hacer la aplicación de CBP One. Quiero darle la bienvenida al abogado Ismael Labrador. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, todo bien. Gracias una vez más aquí por estar contigo, por tener nuestro espacio. Es un placer para mí y para toda la audiencia que agradece mucho los consejos de los abogados de Gallardo Law Firm. Quiero contarles que según eh, fuentes nuestras en Cuba, todo esto no va a ser más que empeorar, porque en el aeropuerto internacional José Martí no cabe un alma más de todas las personas que están saliendo para Nicaragua. A tal punto, abogado, le cuento que algunos de estos vuelos los dejan fuera hasta 40 minutos antes de abordar porque es que no tienen espacio para toda la gente que están saliendo de Cuba hacia Nicaragua. Nuevamente, la válvula de escape activada al máximo, la dictadura creando una crisis, porque es una crisis lo que se está creando para poder forzar a la administración Biden a hacerle concesiones. En medio de todo esto, es importante decir algunas cosas en relación con el tema de Tapachula. Muchos cubanos me han llamado, no por, y de hecho, algunos reportes hoy vi y compartí en mi reportaje en América TV, el canal para el que trabajo, un migrante cubano reclamando porque según él, México tiene convenios internacionales que obligan a que le den esa cita allí en Tapachula y que ellos no tengan que continuar su proceso. Eso no es verdad. Yo no sé de dónde se inventan esas cosas. Entonces, por enésima vez, señores, el CBP One está pensado para el centro y el norte de México, no es para el sur de México, no es para que usted vaya de Cuba y haga su aplicación CBP One en Tapachula. Eso no es así, ni de Venezuela. No es así. No es porque usted se crea una cosa, esa es la realidad, no la es. El gobierno de los Estados Unidos, le conté ayer, y esto es otra cosa que también quiero decirles, mucha gente me llama y me hace preguntas y son las mismas preguntas que repito todos los días aquí en los live. Entra en live, mírela. El gobierno de Estados Unidos ha presionado a México y le ha dicho claramente, no quiero que sigas dando estos permisos de vuelo en Tapachula, no quiero que sigas dándole permiso a la gente en Tapachula porque allí están creando las citas de CBP ilegalmente. No es legal hacer las citas de CBP en Tapachula, lo hemos dicho desde el día primero. Entonces, ninguno de ustedes está engañado. Aquí el abogado y yo lo hemos dicho desde el día uno. Eso es desde el centro, es decir, el DF y el norte de México. Entonces, dicho esto, ¿qué pasará con los que vayan llegando a Tapachula y el salvoconducto? En Tapachula, las personas que llegan allá a Tapachula pueden ir a la Comar, hacer su proceso de refugio en la Comar, luego pedir una visa humanitaria. Todo esto, señores, no es una cuestión que se hace en 2 días. Esto toma tiempo. Pero técnicamente en Tapachula usted no debe hacer la cita de CBP One porque no te van a dejar salir de Tapachula. Entonces, mucha gente lo que hace es moverse al centro y al norte de México para hacer ese tipo de trámites. Dicho esto, una buena noticia y es que los abogados de Gallardo Law Firm acaban de ganar un caso de miedo creíble en la frontera. Se los hemos estado conversando, compartiendo aquí. Si usted cruza la frontera de manera ilegal, lo van a llevar a una entrevista de miedo creíble. Si pierde esa entrevista de miedo creíble, tiene que ir frente a un juez. Y si ese juez le da una orden de deportación, mira, no hay nada que hacer, te van a deportar. En el caso esta familia inteligentemente llamaron a unos abogados y a los abogados de Gallardo Law Firm para que los representara. Abogado, cuéntenos, por favor. Sí, a eso es algo que hemos visto
incrementándose en los últimos días, personas que están cruzando la frontera hacia los Estados Unidos. Y también hemos visto una tendencia de miedos creíbles hechos por los oficiales de USCIS, en los cuales las personas sí están diciendo su miedo a persecución, sí están dando ejemplos, sí están siendo bastante elocuentes a la hora de explicar toda su situación. ¿Y qué pasa? Los oficiales están denegando estos miedos creíbles irracionalmente. Por eso es importante apelar, mantener el derecho a la apelación, buscarse un abogado para que a la hora que vayas a la apelación contra el juez puedas exponer el abogado su punto de vista legal, específicamente dejar saber cuáles fueron los errores que se cometieron en la entrevista, qué fue lo que falló y entonces poder revertir la decisión del oficial del DHS. Importante decir que como el procesamiento después del título 42, cuando terminó, el procesamiento es totalmente diferente. Las personas ya no van a centros de detención de ICE. Esto es un proceso acelerado de deportación. Se quedan en el mismo centro de CBP en las fronteras. Estos centros de CBP de las fronteras tienen muchos problemas para comunicación, para hacer llamadas telefónicas, para hacer videollamadas. Es algo que sencillamente se está mejorando y se debe mejorar en un futuro, porque están impidiendo de cierta forma que las personas tengan derecho a un abogado, porque si no hay forma de hablar con el abogado, entonces ¿cómo tú vas a poder contratar a alguien o buscarte un abogado si es pro bono, es decir, de gratis? Entonces son temas que estamos también tratando con el gobierno, exponiéndolo a los oficiales, a los supervisores de CBP, porque estas personas que están detenidas tienen derecho a un abogado, pueden buscarse un abogado para que los represente, pero si se hace un poco difícil la comunicación es bastante complicado. Pero bueno, lo importante es hacerlo rápido y bueno, buscarse un abogado, porque definitivamente la mayoría de los miedos creíbles que hemos ganado en los últimos tiempos ha sido en apelaciones. Déjeme aclarar muy bien. Nosotros en ningún momento les recomendamos que crucen la frontera de manera ilegal. Igual entendemos que hay personas que, por ejemplo, y pasó con algunas personas que conozco, fueron secuestradas en México y se les pasó de cuanto hay en México y no les quedó más remedio que hacer eso, que cruzar la frontera y pedir asilo. Entonces, esas son las personas a las que les van a hacer el miedo creíble. Si usted hace el CBP One, no le van a hacer miedo creíble. En la mayor parte de los casos hemos visto que le han dado un parol, le han dado una I-94. Entonces, eh, tenga eso presente. Luego, Exacto. a partir de ahí, entonces, usted ya hizo su miedo creíble, porque BX, Y, Z cruzó la frontera, hizo su miedo creíble, perdió el miedo creíble. Lo primero que tiene que hacer es decirle al funcionario de inmigración, quiero apelar. Lo segundo, buscarse un abogado y tratar de lograr ese caso. Ayer me escribía alguien en Kentucky preguntándome por los abogados de inmigración, que qué abogado de inmigración podía conseguir en Kentucky. Le dije, los abogados de Gallardo Law Firm trabajan en todo el país. Su licencia es válida para todo el país. Entonces pueden llamar a los abogados. Ahí está el número, 305-261-7000. Abogado, ¿algo más antes de pasar a las preguntas? No, yo creo que con este tema de miedo creíble, volver a reiterar lo que tú dices, no estamos incitando a la inmigración ilegal, sencillamente estamos informando lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos. Y también que quería decir que a esta entrevista de miedo creíble y a esta demostración de persecución que tú tienes que tener para poder recibir refugio aquí, asilo en los Estados Unidos y pasar esta entrevista, ahora hay un paso más que tienes que cumplir. Tú tienes que demostrar por qué tú no hiciste tu CBP One, qué excepción tú tuviste para poder evitar este CBP One. Unas excepciones son, por ejemplo, corre peligro tu vida, la aplicación no estaba funcionando, estaba siendo extorsionado. Es decir, son ciertas cosas, o tenías problemas de salud, ciertas cosas que te permiten ir alrededor de ganar la parte de por qué no usaste el CBP One. Esto no significa que estamos diciéndole no hagan el CBP One. El CBP One es la única forma y la mejor manera de venir a los Estados Unidos legal, Es un porque parol. los otros motivos es un parol, una I-94, algo que te da estadía legal y posibilidad de un futuro tener residencia. Sí, porque de lo contrario te van a dar una I-220A, vas a tener que estar como todos los que hoy tienen una I-220A tratando de regularizarse con un asilo y en 20 problemas. Tengo por aquí a Rubencito98. Rubencito98 dice, ¿creen que pueda aplicar a la residencia con I-220A sin corte? ¿Hay algo nuevo con el tema de la Casa Blanca? No hay nada nuevo con el tema de la Casa Blanca, pero sí yo recomiendo
que apliques a la ley de ajuste cubano si no tienes corte, aunque tengas esta I-220A. Ahora, yo recomiendo que lo hagas con alguien que pueda argumentar por qué esta I-220A, a pesar de lo que dijo la decisión del vía, sí es un paro humanitario. Hay sus cosas que hay que decir, porque es importante preservar tu derecho para posibles futuras apelaciones o para posibles decisiones de la rama ejecutiva de los Estados Unidos. Pedro Ángel, que sí es verdad que van a acelerar el parol de enero, febrero y marzo, eso no hay nadie que haya dicho nada de eso. El parol sigue funcionando, siguen aprobando personas, como les digo, casi todos los días. Es imposible que un país entero quepa en ese programa de 30.000 visas entre 4 países al mes. Entonces, imagínense. Si no existe límite de tiempo para aplicar a la ley de ajuste después del año y un día, pudiera esperar a la apelación final de la Corte Federal para aplicar. Me imagino que este tiene Sí, I-220A. técnicamente puedes hacerlo. Te escribo pidiéndote que no escuches los malos criterios que te ponen. Eso no es bueno para tu trabajo honesto. Bendiciones. Gracias, Pedro Ángel. Te agradezco mucho el detalle y el consejo. Básicamente, lo que ha estado pasando, y yo se los compartí al mediodía, es que unos cuantos perfiles falsos de la seguridad del Estado están molestos porque yo no fui a Nueva York a recibir a Canel. No, en Granma publicaron de que yo iba a ir a Nueva York a boicotear a Canel y todas estas cosas. Y mira, no les digo la frase porque hay un abogado delante, pero realmente les fue muy mal. Son muy malos. Búsquense a Walter Mercado. Necesitan un Walter Mercado. Hola, Daniel. Daniel es mi amigo y mi colega, pero yo soy Mario. Si se me vence el pasaporte en 5 meses, estoy en espera del parol desde enero. No me dejarán viajar porque son 6 meses antes que se vence el pasaporte. Estoy hecho a un lío. Bueno, no te va a dejar viajar muchas aerolíneas con este pasaporte vencido. Mi recomendación es que ya solicites tu pasaporte nuevo, porque vas a tener de todas formas que tener un número de pasaporte en la autorización de viaje a la hora que hagas tu autorización de viaje. Es una decisión bastante difícil, pero tal vez las aerolíneas te pueden dar mejor consejo con respecto a cuáles son sus guías. Ok, y en el caso del parol, nada, te haces el pasaporte nuevo y lo envías como evidencia no solicitada con tu carta y no pasa nada. Dice Rubencito98 desde TikTok: estoy estudiando Medical Assistant. ¿Crees que con esto y la carta del director de la escuela puedo pedir un parol en ICE? ¿No? ¿Qué te voy a decir? Es una decisión bastante personal la de pedir el parol cuando tú no tienes un caso verdaderamente humanitario o de un beneficio público. Siempre argumentamos la ley. Uno de los principales argumentos que usamos, por supuesto, es la forma en que ustedes fueron procesados, fueron liberados en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, siempre yo recomiendo que pedir un parol es algo que no está de más. No está de más porque pueden dártelo. Hemos visto bastantes parol dados recientemente. Hemos obtenido muchísimos paroles. No sé si esto es alguna tendencia nueva, pero sí ha habido un incremento y entonces tenemos que aprovechar estas olas, que por lo general esto va y viene. Entonces es mejor hacerlo ahora y que no perder la oportunidad. A Dianés Yero, buenas tardes, Mario Abogado. ¿Qué se dice del parol de reunificación familiar? Que todo quedó en la invitación. No, bueno, han invitado a mucha gente, ¿eh? Han invitado a unas cuantas personas. Yo no tengo a nadie que haya llegado ya con el parol de reunificación familiar. Eso es verdad. Pero sí sé de personas que ya han completado todo el proceso y que lo único que le faltaba era el tema del chequeo médico. Abogado. Sí, igual estamos en la misma posición. El chequeo médico sigue siendo una traba en Cuba. No hemos tenido reporte en los últimos días si se ha solucionado. En caso de que tengamos algo, por supuesto que lo van a escuchar de nosotros. Es verdad que le van a dar asilo político a todos los que están en Tapachula. Daisy, no. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue anunciar, y esto lo hizo hace más de un mes, y yo se los conté, un programa especial de refugio allí en el área esta de Tapachula, en el sur de México. Después de ese anuncio no han hecho absolutamente más nada. Este programa especial era para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Y según dijeron ellos, incluso podrían viajar a Estados Unidos en algunos casos. Pero no han hecho más nada. Si en cuanto haya algo nuevo, yo con gusto se los comparto, pero no es verdad de que le van a dar asilo a todos. Allí en México sí hay una oficina que te da
refugio, que es la Comar. Allí puedes ir a la oficina de la Comar y hacer tu proceso en Tapachula. Ok, vamos a ver, más preguntas de inmigración. El programa Parol por reunificación familiar aplica para hermanos. ¿Qué tiempo aproximadamente, según su experiencia, abogado? Sí, aplica para hermanos. Ahora, siempre recordar que tú tienes que tener una petición familiar aprobada para que seas elegible para ser invitada para este programa de reunificación por parol. Por lo general, las peticiones de hermano o hermana toman muchísimo tiempo, pero si la tienes puesta y tienes aprobada, por supuesto que sí. Dice Gerandi Quiñones, ¿qué pasa si un grupo familiar brinca el río y lo agarran en territorio estadounidense? Te van a procesar de dos maneras, una de dos. La primera, te van a procesar, te van a tomar tu huella y te van a enviar a México con una carta de deportación de 5 años. O dos, te pueden procesar, tomarte tus huellas, someterte a una entrevista de miedo creíble. Si dices que tienes miedo de regresar a tu país, porque si no dices que no tienes miedo de regresar a tu país, no te van a hacer entrevista de miedo creíble. Si hacen tu entrevista de miedo creíble y la ganas, te sueltan. Si la pierdes, vas a apelar. Y si ganas la apelación, te sueltan. Si pierdes la apelación, entonces te viran hacia Cuba. Siempre corre la posibilidad que de primera instancia te retornen a Cuba con una orden de deportación. Sí he visto que en las entrevistas de miedo creíble le preguntan como 3 o 4 veces en el transcurso de la entrevista, más o menos al principio, en el centro y al final, que tienes la posibilidad de renunciar a tu reclamo de miedo y de persecución y ellos te van a retornar a México sin ningún tipo de penalidad. Eso lo he visto en las entrevistas. Es decir, como que le están dando una posibilidad a las personas de retractar Sí. el reclamo de persecución y los dejan salir sin papeles. Ahora, no, sin orden de deportación, no he visto que en la práctica alguien haya dicho que no. Por lo general, todo el mundo dice que sí, que quiere seguir hacia adelante, porque tampoco sé si cuando lo suelten le dan una orden de deportación. Es decir, no puedo hablar por la experiencia, solamente he podido hablar por lo que veo en los papeles y la tendencia que veo en las entrevistas. Pero eso coincide con lo que me dijo el subsecretario de Seguridad Nacional a mí en una entrevista. Él me dijo que en ocasiones, la primera vez, lo que estaban haciendo era que los retornaban a México y le decían tienes que aplicar por el CBP-1 y no le daban orden de deportación, y entonces la segunda vez le daban esta orden de deportación. Quiero agradecerle a Quiñones que compartió el live, y a todo el que pueda compartir el live se les agradece para que llegue información certera, veraz a las personas y no se queden por ahí pues inventándose historias. Entonces, ¿no es cierto que pueden entrar como refugiados a Estados Unidos? Pregunta Lily Barbie con este tema de las familias. Déjame decirte que el tema de las familias está extremadamente grave, a tal punto que la administración está estudiando, y yo se los compartí a ustedes hace una semana o dos, que están estudiando hacer campamentos en el sur de Texas para tener ahí a las familias que dejan apresadas, porque el problema es que algunas de estas familias les dan una orden de deportación, les ponen un grillete, los mandan los dejan salir con una I-220B, con una orden de deportación con supervisión y un grillete, y después a la hora de recogerlos es el problema para el gobierno, para mandarlos a sus países, y entonces lo que estaban pensando era hacer estos especies de campamentos. Pero bueno, eso es una de los tantos proyectos que tiene la administración. Gerandi Quiñones dice que los tenían secuestrados en México, por eso están brincando y tienen miedo de estar en México. Bueno, vamos a ver qué pasa, Gerandi, con esto, y manténnos al tanto, por favor. Entonces, seguimos por acá. Miles de bendiciones. ¿Qué hay de cierto que están haciendo un cordón de policías en la frontera de Tapachula y no dejan entrar a ningún inmigrante? Puede ser. Hemos visto también que agarran a los inmigrantes en el norte de México y los llevan para Tapachula. Esto también lo estamos viendo. Son eh, estrategias que está llevando adelante el gobierno de México respondiendo a la presión de Estados Unidos, que le está diciendo tienes que cerrar este flujo migratorio. Si yo les mostré las imágenes, miren ustedes, así está la frontera. Todos estos son gente que están cruzando ilegalmente la frontera, que están entrando ilegalmente. Entonces, es un problema para los Estados Unidos. Vean ustedes aquí la oleada de venezolanos que van llegando, miren. Hola, ¿de dónde son? Venezuela. Venezuela. Culpa de una dictadura.
Y así son miles y miles y miles de personas y evidentemente pues para Estados Unidos eso es un problema porque están entrando ilegal y están presionando a México. Entonces, déjame ver por acá. Si viajo a la frontera, me entrego de migración de Estados Unidos con un niño de 2 años y mi esposo, ¿corro riesgo de ser deportada? Por supuesto que corre riesgo de ser deportada. Eso no quiere decir que no vas a ser deportada por andar con un niño. Ok, ¿se puede actualizar la dirección de un parol en Cuba con la dirección de México? Por supuesto, lo tienes que mandar como evidencia no adicional. Dios ponga en sus manos un éxodo masivo y la dictadura en Nueva York. Sí, Díaz-Canel anda en Nueva York. Leonel Suárez, gracias por el super sticker. Tengo por acá a Yadi Pink. Dice, hola, mi cuñado entró por cita de CBP, pero él pidió la deportación cuando estaba... bueno, no entendí muy bien la pregunta. Si entró con cita de CBP, ¿cómo pidió la deportación? Bueno, imagínate. Ok, bueno, vamos a seguir por acá. Más preguntas. A ver, este ya lo leímos. ¿Habrá esperanzas para los que quedamos tranquilos en Cuba esperando el tan anhelado parol? Sí, claro que hay esperanzas. Ahí yo les puse las cifras de aprobaciones. 6.000 aprobaron el mes pasado. Hola, abogado. ¿Ha leído el caso Estados Unidos contra Mainter? ¿Se puede explicar quién se beneficia con esta decisión? Bueno, imagínate tú. Bueno, no tengo ese caso en la mente ahora mismo, Ajá. pero lo voy a buscar y te voy a dejar saber. Ok. Bueno, seguimos por acá. Dime algo de si es cierto de que Biden habló del parol. No, Biden no ha dado ningún parol. No se guíen no se guíen por los inventos, no se guíen por los abogados sin títulos de TikTok. Busque información en los medios de comunicación, los tradicionales, los medios de comunicación serios. Ok, Leonel Suárez. Hola Mario, mi hermana está llegando a Tapachula. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede llegar a Ciudad de México? En Tapachula puede pedir el permiso de la Comar, luego puede hacer una visa humanitaria y con eso llegar a la Ciudad de México y allí en la Ciudad de México puede aplicar al CBP One. Miguel Cabrera, van a pedir favor con escopeta. Bueno, esto me imagino que viene relacionado con el mensaje de un cubano que yo solo compartí que vive en México y le molestó mucho la manera en que algunos cubanos estaban haciendo este tipo de cosas. Yo estoy en Ciudad de México, donde me pueden dar mi permiso de viaje para viajar en avión de México a la frontera. En el Instituto Nacional de Inmigración, yo te recomiendo que busques la Comar, busques el Instituto Nacional de Inmigración y ahí hagas tu proceso. Ok. Em, Vamos a ver. ¿Cómo puede influir esta situación de la frontera con el tema del parol? Eh, Esto puede influir de forma positiva para el juicio del parol, es decir, eh, puede decir que debido a que tal vez el parol no ha tenido la gran cantidad de personas siendo procesadas en los últimos días, muchas otras personas han entrado a la frontera, personas se están lanzando por muchísimas razones, pero hay que esperar, es bien prematuro para decir también, yo pienso que este tema de la frontera no es algo que va a estar, no debe durar mucho porque es increíble lo que ha venido y lo que está viniendo para Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos va a tomar algunas medidas más drásticas en los próximos tiempos, posiblemente. De hecho, el abogado Myron Gallardo nos estaba comentando hoy al mediodía de que incluso podría los estados republicanos poner algún tipo de demanda contra el CBP diciendo, mira, en realidad lo que está pasando es que esto es una avalancha y esto es incontrolable y esto no está bien. Entonces, básicamente lo que está haciendo toda esta avalancha es perjudicar la imagen del CBP, la imagen del parol y por supuesto la imagen de la administración, que habrá que ver qué es lo que hace. Tengo aquí a Yadi Pink, que ahora sí me hizo la pregunta bien. Dice, mi cuñado entró con cita, pero tuvo una orden de deportación hace 4 años y él está detenido en este momento. ¿Cree que lo puedan dejar? Es importante eh, tener un poco más de información acerca de tu hermano. Si tiene una orden de deportación de 5 años, le faltaba un año. Ahí él tenía que haber dicho, no sé si lo dijo, que tiene miedo de regresar a su país, entonces para que sea sometido a una entrevista de medio creíble, si entró con cita y ya tenía y ya tiene la orden de deportación, muy posiblemente lo dejen tal vez salir es decir, le vuelven a poner la orden de deportación y le dan una guía de puente ahí y lo sueltan.
Ahí habría que pedir un miedo razonable, no un miedo creíble. Ese es lo que pasa cuando tienes las personas que entran por segunda vez con orden de deportación. Pero si lleva días ya detenido, sería bueno tal vez poder hablar con él o comunicarse con el oficial de deportación para ver en qué punto está, qué es lo que están haciendo, cómo lo van a procesar. Patria y Vida, buenas tardes. Si tengo un caso de refugio o de asilo aprobado, ¿puedo reclamar a algún familiar? Sí, sí lo puedes hacer. Si soy hijo de una persona que es ciudadana americana y salió de Cuba como preso político, al entregarme en la frontera, ¿eso me ayuda? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que te ayuda. Esto es un hecho que tienes que dejar saberle a las personas. Desde el día 16 de abril, mi pareja tuvo la entrevista de reunificación familiar por el parol en La Habana y aún está en Cuba, pues no le han dado permiso de viaje. ¿Puede existir algún problema con el caso? Pues es mucha la demora. Eh, bueno, si tuvo entrevista significa que, bueno, claro, por supuesto, el 16 de abril no vino con el nuevo programa de reunificación modernizado. Tendría que ver por qué la visa no ha sido emitida para venir a los Estados Unidos. Eh, por lo general, cuando pones el número de casos, ahí te dice en qué estado está. Hola Mario, y esta es otra pregunta que se repite una y otra vez. ¿No perjudica tener el permiso humanitario? Esto es Raico Cardoso. ¿No perjudica tener el permiso humanitario de México para la cita de CBP-1? No te perjudica. Al contrario, lo que tienes que hacer para circular por México es conseguir ese permiso humanitario para poder estar seguro en México. Entonces, es lo que les he recomendado a todos. Hagan su comar, hagan su permiso humanitario, hagan lo que puedan hacer en México para estar allí legalmente. Y luego, si tú quieres pedir asilo en la frontera de Estados Unidos, usted pide asilo a través del CBP-1. Ok, vamos a ver. Si eres cubano y solicitas asilo en otros países y te lo niegan, pasas a solicitar asilo en Estados Unidos por México, ¿te aceptan o o te pueden volver a negar? Y pasas a solicitar a Estados Unidos, en Estados Unidos por México. Bueno, me imagino que si solicitar a Estados Unidos, solicitar asilo en los Estados Unidos, no, es lo que quieres decir. Sí, Todo depende, no significa, no es malo que te hayan denegado, pero tampoco es bueno. Si te hubiesen aprobado un asilo en otro país, entonces es un poco más complicado para Estados Unidos porque sencillamente tuvieses que demostrar persecución en los dos países en el que te dieron asilo y en tu país de natal. exacto, pero básicamente muchas de las personas que llegan a la frontera y piden asilo ya habían hecho trámites en otros países y no pasa nada. O sea, Estados Unidos no está haciendo nada con eso. Hola Mario, ¿qué hay de cierto de que van a poner a Venezuela como país visado? A Mira, Nicaragua. a Nicaragua. Las conversaciones del régimen cubano con el gobierno de los Estados Unidos solo la conocen ellos. Yo te puedo decir que sí hay un interés del gobierno de los Estados Unidos en que pongan visado a Nicaragua. El gobierno de los Estados Unidos, y esto no es nuevo, no estoy revelando nada que no haya dicho ya hace más de un año, probablemente 2 años que yo dije esto. El gobierno de los Estados Unidos se sentó con el gobierno cubano y le dijo que no quería que siguiera la oleada migratoria hacia Nicaragua. Esto ya te estoy hablando de año y medio, 2 años. El gobierno cubano o el régimen cubano le dijo al gobierno de los Estados Unidos de que ellos no podían hacer nada para impedir que los cubanos salieran de la isla, que Nicaragua era un país soberano y que Nicaragua tomaba sus decisiones. Evidentemente todos sabemos que esto es parte de la Así. componenda de Nicaragua y de Cuba para obligar a la administración Biden a sentarse en la mesa de negociación. Pero sí, Estados Unidos siempre ha querido limitar ese flujo de inmigración ilegal y Cuba no, al contrario, Cuba está ganando millones y millones de dólares con ese flujo ilegal porque las aerolíneas por las que salen tienen vínculos con el régimen cubano. Muchos de los pasajes terminan el dinero termina en las arcas de los gerifaltes del régimen cubano, que son los que están organizando todo esto. Tristemente es así. Entonces, ok. Hola Mario, están dando un permiso en Tapachula para familias con niños. Le envié la foto por Messenger. Si pudiera, por favor, responder. En cuanto lo vea, te responderé. Igual estoy tratando de conversar y por favor, si alguien de Tapachula, de Instituto Nacional de Migración de México, me ve, me he pasado el día entero llamándolos y nadie me contesta. Por favor, es importante que las personas tengan información certera. He estado intentando llamar al director de inmigración allí. Estoy disponible cuando quiera para una entrevista. ¿Es posible obtener la residencia al año y un día
estando con visa de trabajo. Un saludo para los dos. Abajo la dictadura, patria y vida, dice Cuba Libre. Bueno, sí, Cuba Libre es posible. Depende de la visa que tengas. Tienes pasos adicionales, pero sí es posible. Excelente. Y abogado, tenemos que hacer ese programa sobre la visa U, que me están preguntando muchos inmigrantes de América Latina sobre la visa U, que no es, bueno, los cubanos al año un día se ajustan, pero las personas que quieren ajustarse de otros países, esto les puede servir. Vamos. Sí, pero bueno, de igual forma, los cubanos que tienen el año y un día, pero de igual forma ahora con esta decisión de la I-220A, la visa U juega un papel bien importante para inclusive los cubanos. Excelente. Bueno, pues ahí quedamos el compromiso para hacer un programa sobre la visa U. A todos ustedes, gracias por seguirme en Facebook, en YouTube, también en TikTok. Mañana vamos a tener también más espacios para seguir hablando de inmigración. Siempre de lunes a viernes a las 5 de la tarde estamos hablando aquí a través de mis redes sociales y a lo largo del día hacemos varios programas. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Nos vemos mañana. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte.